Hola, hoy te voy a hablar sobre la notación del cálculo en grados que existe como una notación que puede parecer marginal en los mapas cartográficos y que lo puedes encontrar nuevamente por las esquinas con distintos datos y cálculos a realizar, que se conoce como la desviación magnética, que consiste en la diferencia en grados que existe entre el norte magnético, el norte de cuadrícula y el norte geográfico. Y algunos se preguntarán, ¿por qué existe este tipo de datos dentro de un mapa cartográfico? Esto se debe a que, en realidad, el norte indicado por las brújulas no coincide con el norte geográfico o verdadero del planeta Tierra, ni tampoco coincide con el norte en el que se encuentran proyectados los distintos mapas cartográficos. Esto se debe a que, en el caso del norte magnético, realmente lo que indica es donde se encuentra concentrado el campo magnético generado por la Tierra debido a este movimiento de rotación, que se conoce como rotación terrestre, que siempre es hecho en sentido contrario a las agujas del reloj. Y que, en el caso de la Tierra, el norte magnético se encuentra ubicado aproximadamente en una zona del Canadá que se conoce como las Islas de Baffin, aquí. No muy lejos del norte geográfico o verdadero, pero no exactamente ubicado en él. Y se trata de un dato variable, ya que el campo magnético de la Tierra, en la zona norte, varía durante cada hora, a lo largo de todos los días y durante todos los años terrestres. Es algo que va variando año tras año y es por eso que encontrarás los datos necesarios para poder calcular esta desviación dependiendo de los años que han pasado desde que se dibujó el mapa que tienes comprado y con el que te intentas orientar en un terreno. El norte verdadero se encuentra ubicado aproximadamente en la zona que conocemos coloquialmente como el Polo Norte, que suele ser una zona de hielos perpetuos, y que sabemos su ubicación exacta y que esta no varía debido a la observación estelar de estrellas, que en el caso de la zona norte lo sabemos con exactitud por la observación de lo que se conoce como la estrella polar. Y después tenemos en el extremo opuesto el polo sur, que vendría a estar en la zona totalmente contraria del planeta, que conocemos también su ubicación exacta y se encuentra en una zona aproximada de lo que se conoce como el continente de la Antártida, en el polo sur, y que se determina por la observación de un conjunto de estrellas que se conocen como la estrella del sur. Y así es como estos datos se localizan con exactitud y no varían nunca. Y coinciden aproximadamente con el eje de rotación terrestre. Ahora bien, tenemos un tercer tipo de norte, que es el norte de la cuadrícula, que en realidad vienen a ser estas líneas, que se conocen como longitudes, que aparecen en los mapas, y que como ves, no coinciden tampoco con el norte geográfico verdadero, ni siquiera coinciden con el norte magnético, sino que coinciden exactamente con el meridiano cero o meridiano de Greenwich, que pasa por las zonas de Inglaterra y después va bajando por Francia y España a lo largo del globo terráqueo. Entonces, el cálculo de la desviación magnética varía en valoraciones positivas o negativas matemáticamente dependiendo de los puntos cardinales que se conocen como norte, sur, este y oeste. Por lo general, todos los cálculos hechos en zonas de la Tierra que se encuentran al oeste del meridiano de Greenwich vas a encontrar que tienen una valoración en números negativa, menos 5, menos 20, menos 15. Eso vienen a ser zonas de la Tierra que se encuentran al oeste del meridiano de Greenwich. Y los que se encuentran al este del meridiano de Greenwich siempre van a tener una valoración negativa, que puede ser más 3 minutos, más 31 minutos, más 3, más 5 grados, más 20. Y bueno, ¿en qué
influencia esto a la hora de calcular un recorrido? Influencia en que las lecturas que se obtienen con la brújula magnética siempre tienen un error matemático, que es lo que se conoce como desviación magnética, y que hay que tener en cuenta dependiendo del grado de error y de la distancia que se vaya a recorrer. Como tip general, a nivel de orientación terrestre, es decir, cuando se va a realizar un recorrido a nivel de senderismo o de supervivencia, que son recorridos normalmente hechos a pie, se trata de recorridos que no suelen superar los 10 kilómetros, es decir, no son recorridos de grandes distancias. Por lo tanto, el grado de error que genera la desviación magnética se puede despreciar siempre y cuando la desviación magnética no supere un valor de 5 grados de desviación. Eso, dependiendo del punto en el que nos encontremos en el planeta Tierra, va a ser variable. Hay zonas de la Tierra que tienen un grado de error que ni siquiera llega a los grados terrestres, sino que llega a ser de minutos, o incluso dependiendo de qué zonas puede llegar a ser de segundos. Eso dependiendo del año en el que se ha proyectado el mapa que tienes para orientarte. Como digo, siempre que el grado de error no supere los 5 grados, el nivel de error generado por la brújula para calcular el norte es completamente despreciable en el caso de rutas de senderismo o recorridos que se vayan a hacer a pie, porque no suelen ser distancias que no superan alrededor de los 10 kilómetros. Y como recomendación general, pues para reducir este margen de error, hay que rechequear constantemente con la brújula nuestro rumbo en recorridos cortos. Por lo general, puntos de la Tierra como España, Portugal o Francia o la misma Inglaterra, si tienes un mapa que se ha hecho en años recientes, pues el grado de desviación magnética va a ser siempre inferior a 5 grados. Por lo tanto, no es necesario que estés calculando la desviación magnética en estos casos, siempre y cuando vayas a hacer un recorrido terrestre corto. Esto, el de la desviación magnética, se tiene que tomar en cuenta más en casos de navegación aérea o marítima, que es donde se hacen normalmente recorridos más largos. Y en los que hay que tener además presente también la observación de las estrellas, o lo que se conoce como orientación estelar. Y bueno, y esto viene a ser todo sobre la desviación magnética y su influencia a la hora de calcular recorridos. Y si te ha gustado, pégale un like a este vídeo y suscríbete al canal.